Nehemías 6 del 15 al 16. Acabóse pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y como lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las gentes que estaban a nuestros alrededores, y abatiéronse mucho sus ojos, y conocieron que nuestro Dios había hecho esta obra. Arraigados, 6 del 9 del 2018. Se acabó el muro el 6 de septiembre del año 2018, después de 1 año y 4 meses del nacimiento de la iglesia Arraigados. Y como lo oyó el enemigo, temió, y conocieron todos que nuestro Dios había hecho esta obra. Esta es la historia de Arraigados y cómo Dios ha construido en ella. En el año 2016, Dios proveyó un terreno de 1 manzana en el pueblo de Nagarote. Lo primero que había que hacer era hacer un cerco para poder dividir el terreno. Pero este terreno estaba sucio, así que recibimos el primer grupo de la comunidad bíblica de la gracia, cual vino a limpiar el terreno. También vino la familia Clark a ayudar a esto. Y así fue como quedó el terreno. Pronto teníamos el primer proyecto de construcción, que era una pequeña bodega. Gracias a muchas ofrendas, esta quedó completamente terminada. El primer equipo que Dios nos envió a ayudarnos fue el equipo de Parkside Bible Church, que construirían 40 metros de terreno. Ellos tuvieron mucha paciencia y trabajaron bajo el sol, sin ningún tipo de sombra, sin agua, con todo súper difícil. También vino enviado por Dios Exciting 2017. Cerca de 20 jóvenes súper fuertes trabajaron y construyeron cerca de 80 metros de muro. Pronto Dios nos enviaría un equipo llamado Eastport Bible Church, que gracias a todo su trabajo construirían 50 metros de muro. Pondrían electricidad en el terreno. Ya teníamos 2 muros y podíamos empezar a hacer actividades con los chicos. El terreno se miraba así y fue enviado una aplanadora para nivelar el terreno. Pronto recibimos al equipo de Costa Rica de la Comunidad Bíblica de la Gracia, que nos ayudaría a hacer el muro de la entrada. Era muy importante porque era la fachada principal y tenía que quedar muy bonita. Ellos trabajaron súper duro durante una semana y dieron como resultado una entrada hermosa. Un día fuimos a buscar llantas al basurero. Y gracias a la donación de Bethesda Church y todos los niños de ahí, pudimos comprar plantas para un parquecito y también jueguitos para poner ahí. Y vino la familia Cabezas y ayudaron a hacer un jardín hermoso. Y también vino un equipo de Cima y ayudaron a construir un parquecito para los niños. Pronto éramos un terreno enorme de 1 manzana, con un parquecito y 3 paredes. Dios también nos envió a Seth, que nos ayudaría a construir junto con la familia Alemán lo que sería la rampa de entrada para el terreno. Dios también nos permitió que construyéramos el ranchito, con la esperanza de que algún día sea una cafetería o comedor para toda la comunidad. En este momento es lo que nos sirve de iglesia, donde hacemos todas las reuniones de hombres, mujeres, niños, jóvenes. Cuenta con 2 baños y una cocina. Y fue construida gracias a la contribución de muchas personas a través de Nicaragua Building Project, de GMI. Dios nos permitiría la visita de 2 iglesias de Texas, 11th Avenue y Arlington Bible Church, que nos ayudarían con la pintura del ranchito, también con un sistema de riego para el parque y también a preparar el lugar donde se construiría la cancha deportiva, que serviría como centro de evangelización. Dios nos permitió la visita de Spokane Bible Church,
que nos ayudarían a la construcción de la cancha deportiva. Este era un trabajo muy pesado e hicieron un excelente trabajo. La cancha terminaría así de bonita. Gracias a los aportes de Parkside Bible Church, pudimos comprar todo lo necesario para la cocina. También la iglesia 11th Avenue nos ayudó con un rótulo para la entrada del terreno. Los toros nos visitarían para hacer las líneas de la cancha. También la alcaldía municipal nos prestó la niveladora para aplanar el terreno. Y la Iglesia Comunidad Bíblica de la Gracia de Costa Rica nos ayudó para poder colocar la cerca que divide el terreno. Dios nos permitió la visita de la iglesia Grace Bible Church de West Alley, que nos ayudarían a hacer los fundamentos de lo que serían las habitaciones para equipos. También hicieron 30 metros de muro y ayudaron a sacar árboles y hacer limpieza de todo el terreno. Ellos colaboraron mucho para la construcción de este edificio. Otro equipo de la Comunidad Bíblica de la Gracia vino a ayudarnos otra vez. Nos ayudaron a sacar árboles, a hacer un sistema de riego, a pintar, a dar mantenimiento, a un montón de cosas. Mientras tanto, seguíamos construyendo el edificio de habitaciones. Para terminar de cerrar todo el perímetro del terreno de una manzana, nos hacían falta 125 metros de muro. Gracias al aporte de Grace Bible Fellowship, Grace Bible Church de West Allis y Parkside Bible Church de 11th Avenue, logramos construir todo este montón de muro con la ayuda de todos los muchachos de la iglesia arraigados. Es aquí donde hemos visto la gloria de Dios moviéndose en cada una de las vidas en las que invertimos, cada una de las personas que está escuchando el mensaje del Evangelio, cada persona que abre su Biblia para descubrir quién es Jesucristo y conocer a Jesucristo como el único Salvador y dueño de su vida. Así que hoy queremos agradecer a Dios por la obra que está haciendo en Nagarote.